estamos ubicando aquí en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Hay un título que dice la armadura de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, seguid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para hablar, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que de nuevo hable de él como debo hablar. Dios nos bendiga a través de su palabra. Ya la hermana habló por la palabra, así que vamos a meditar enseguida y luego estaremos orando por cada petición. En esta noche vamos a meditar en este pasaje que se titula La armadura de Dios. Es un pasaje escrito por el apóstol Pablo y es uno de las enseñanzas y de los consejos más eficaz y excelente que nos da la palabra del Señor. Cómo nosotros prepararnos para enfrentar y soportar las adversidades de la vida, porque siempre, cada día, cada momento, nosotros nos toca enfrentar dificultades, obstáculos, luchas, guerra. Eso se llama guerra espiritual, porque usted está luchando contra algo que no está viendo, pero lo está sintiendo. Estoy con un propósito o estoy esperando una plata, pero me llegó la plata y resulta que cuando me llegó ya por acá viene otro problema. Entonces no lo invierto en lo que tengo pensado, sino que me toca invertirlo en otra cosa. Y el plan quedó en nada. Y tiro aquí y agarro acá. Eso se llama guerra espiritual. Hay una lucha. Y sobre esas cosas no podemos nosotros humanamente hacer nada si no clamamos al Rey de Gloria, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad para ayudarnos. Lo que usted no puede ver, Él lo ve. Lo que usted no puede vencer, Él lo vence. Lo que usted no puede triunfar, Él triunfa por nosotros. A su nombre. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque llega un momento cuando nosotros de pronto nos cansamos de luchar, nos cansamos de pronto de tratar de arreglar la situación, de arreglar las cosas, y no podemos. ¿Qué dice el Señor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Siempre tenemos que fortalecernos en Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Usted por su propia fuerza no puede hacer nada. Usted por su propia fuerza no puede vencer. Por su propia fuerza no puede triunfar. Por su propia fuerza no puede avanzar. Pero con la fuerza de Dios sí lo puede hacer. Por eso Él dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y separado de mí, nada podéis hacer. Pero con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Entonces dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué?
Dice, y vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Vestido de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra de Dios, la obediencia a Dios, el sometimiento a Dios, adorar a Dios, vivir para Dios, invocar el nombre de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos adversidades, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero ni siquiera nos acordamos de Dios. De pronto alguien nos dijo, mira que por allá hay una señora que sí sabe y allá vamos. Por allá hay un señor que sí sabe y allá vamos. Le llevamos los orines, le llevamos de pronto para que nos dé el café. Y resulta que todas estas cosas son prácticas antibíblicas, son cosas que ofenden en la presencia de Dios. Nosotros cuando tengan cualquier situación, hermano, lo que tenemos que clamar es a Dios, invocar el nombre de Dios. Él dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y cuando usted clama a Él, va a entender que Dios le va a responder. Así es. Y dice, y vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si no nos vestimos de la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra, si no tenemos esta armazón en nosotros, no podemos vencer las potestades de las tinieblas, porque como le decía, son cosas que no se ven, pero que se sienten. Usted no sabe, escuche bien, usted no sabe que hay espíritus inmundos que se mueven. Algunos son enviados por los brujos, por los hechiceros, otros son antagónicos que andan, y por eso es que muchas veces usted se acuesta bueno, y ese otro día amanece que con la rodilla que no la puede mover, amanece con un dolor metido en el zancajo, o en la espalda, o en la nuca, porque en el transcurso de la noche hay gente que se acuesta y no ora, hay gente que se acuesta y no invocan ni a Dios, ni al diablo, ni a nadie, ni a la abuela de ellos, y resulta que, hermano, uno siempre tiene que clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Uno tiene, hermano, que invocar el nombre de Dios, cubrirse con la sangre de Cristo, para que la sangre de Cristo nos guarde, para que la sangre de Cristo nos proteja. Uno tiene que presentarse delante de Dios cada vez, en el momento de acostar, cuando nos vamos a levantar. El otro día le decía a los hermanos, cuando uno, hermano, se levanta, tiene que orar, ponerse en las manos de Dios, porque si llegamos al trabajo, el primer cliente o el primer obstáculo que nos encontramos es un hombre endemoniado, una mujer endemoniada que nos dañó el día, porque salimos sin orar, sin presentarnos delante de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a invocar el nombre de Dios, presentarnos delante de Él, para que sea Él quien tome nuestra guía, nuestros pasos. Él dice que conoce nuestro entrar y nuestro salir, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Mira, de pronto, cuando yo estaba niño, yo me acostaba fuera en una cama, en una hamaca, con la cabeza para allá, y cuando despertaba la tenía para acá. A veces usted se acuesta y no sabe ni cómo duerme, pero Dios sí sabe cómo duerme usted, porque Él lo conoce todo de nosotros. Por eso es necesario nosotros siempre presentarnos delante de Él. Entonces dice, gloria al Señor, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo, Satanás, el diablo, siempre nos está acechando, queriendo desalentarnos, queriendo traer tragedia a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Y usted sabe cuál es el poder de la fuerza de Dios. Cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, eso no es el diablo. Hay gente que pone, mira lo que es el diablo. El diablo no hace, eso lo hace Dios, porque Dios fue el que crió los cielos, Dios fue el que crió la tierra, todo lo crió Dios. Cuando la tierra tiembla, es la ira de Dios que se está moviendo. Usted sabe que cuando hay un temblor, hay ciudades enteras que desaparecen. Es un poquitico de la ira de Dios. Es según el poder que tiene el Señor. Entonces por eso dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, porque cuando Dios te fortalece, usted está fortalecido. Cuando Dios, hermano, te levanta, usted está levantado. Cuando Dios, hermano, te llena, usted está lleno de su presencia, y no hay diablo ni demonio que te pueda hacer frente. Dice, gloria al Señor, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra enemigos invisibles. ¿Sí me entiende? La lucha de nosotros es contra enemigos que no podemos vencer con una pistola, no podemos vencer con un palo, no podemos vencer con una piedra. Tenemos que vencerlo en oración, tenemos que vencerlo clamando a Dios, tenemos que vencerlo, hermano, es invocar el nombre de Dios para que Dios envíe sus ángeles guerreros, porque eso sí lo vence. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios envía al ángel Gabriel, al ángel Miguel, que es guerrero, con su espada, con su ejército. Usted no ve que dice la Biblia que cuando Daniel clamó a Dios, inmediatamente su oración fue oída en los cielos y le envió a Gabriel el gran príncipe con la respuesta. Pero dice que el príncipe de Persia, la potestad que había en Persia, se le opuso en los aires y lucharon por 21 días. Y tuvo que venir Miguel el gran príncipe a pelear contra esa potestad de Persia para que el ángel Gabriel pudiera tener el camino libre y traerle la respuesta a Daniel. Sí, hay una lucha espiritual. Y nosotros, hermanos, tenemos que invocar el nombre de Dios. Escucha esto. Cuando vemos que las cosas no nos están saliendo bien, la economía se está escaseando, el empleo se está perdiendo, las puertas se están cerrando, nada nos está saliendo bien. Mira, a veces hay meses que nos vemos apurados para pagar los servicios, así no se aprieta la cosa. Esto no es normal, la situación está mal, es verdad. La Biblia dice que vendrán tiempos de hambre, tiempos de escasez, pero también dice la Biblia que nada faltará a los que le aman y a los que le temen. Y cuando algo está haciendo falta, usted tiene que invocarle el nombre de Él. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Oiga bien, escucha esto. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que esperan en Jehová no tendrán necesidad de ninguna cosa. Por eso que nosotros tenemos que invocar el nombre de Él, tenemos que invocarlo a Él, tenemos que clamarlo a Él. Entonces, ¿para qué? Para que todas estas huestes espirituales y todas estas enfermedades, es una enfermedad, una cosa o otra, cuando no es el uno, cuando no es el otro, hermano, hay que buscar el nombre de Dios, hay que reprender espíritus de enfermedad, hay que reprender espíritus, hermano, de la intrusión, espíritus de ruina, espíritus de miseria, para que se vayan de tu vida, para que se vayan de tu familia, para que se vayan de la vida de tus hijos. Hay espíritus de error de la familia, para que los hijos no avancen, para que los hijos no prosperen, para que los hijos siempre tengan lugares. Hay que reprenderlo, hay que destruirlo. En el nombre poderoso de Dios, en vez de que todo le puede, en vez de que se ande con su espada a destruir el monte. Al siguiente, usted lo ha visto a veces, que los hijos tienen sueños, los hijos tienen propósito, porque no todo el mundo es marihuanero, no todo el mundo es prostituto. Hay jóvenes, hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene ideas en la mente, hay gente que tiene, hermanos, deseos de avanzar, de ser alguien diferente, pero las cosas se le voltean, se le bloquean. Ahí hay que buscar al Dios de los cielos, porque lo que usted no puede hacer, Él lo hace. Por eso, en esta noche, estoy meditando esta palabra para que usted entienda que cuando las cosas no se dan y no las podemos ordenar por nuestras propias fuerzas, hay que buscar una fuerza mayor que es la fuerza de Dios. La fuerza mayor no es la del diablo, la fuerza mayor es la fuerza de Dios. Porque el dueño del mundo es Dios, no es el diablo. Dice, para que podáis intervenir contra las acechanzas del diablo. El diablo nos asedia. Escucha esto. La palabra de Dios dice, en Primera de Pedro 5:8, que Satanás, el diablo, anda como cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo está dentro, mas el rugiente, Satanás, el diablo, está fuera alrededor. ¿Y saben por qué no entra? Porque no tiene donde meterse, porque dentro de nosotros tiene que estar el Espíritu Santo. Y como Él está dentro de nosotros, no tiene cabida el diablo para entrar. Así es, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
contra brujos, contra hechiceros, contra demonios, contra el mismo diablo, pero todos serán vencidos cuando invitamos a Dios, cuando invocamos a Dios, cuando clamamos a Dios, todos se tienen que ir, porque Él ya venció en el cuerpo del alma. Mire, escuche bien. La Biblia dice que Jesús nos entregó en la cruz a un enemigo vencido. Eso dice la Biblia, nos entregó un enemigo vencido. ¿Sabe por qué? Porque Cristo en la cruz venció la muerte, venció al diablo y venció a todos los demonios. Si usted está golpeado, está perseguido por demonios, por potestades, por cosas hermanos, es porque usted tiene que buscar a Dios. Busque a Dios, invoca a Dios, soméngase a Dios, chéquese de Dios y va a ver cómo las tinieblas van a retroceder. Porque es verdad que el diablo tiene poder. El que cree que el diablo no tiene poder es un ignorante. El diablo tiene poder. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el poder de Satanás está bajo el poder de Dios. Porque el poder de Dios es sobre todo poder. No se ponga usted por su propia cuenta a tratar de enfrentar a Satanás. No se ponga usted por su propia cuenta a tratar de frenar a Satanás, porque no lo va a lograr. Pero cuando usted se llena de Dios, cuando usted busca a Dios, entonces se lo puede, porque dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está con usted, no hay nada ni nadie que pueda destruirlo. Cuando Dios está con usted, no hay nada ni nadie que pueda vencerlo. Muchos procurarán, muchos querrán verte destruido, verte dominado, pero no han podido. ¿Saben por qué? Porque el Dios del cielo ha estado contigo. El Dios del cielo te ha estado guardando. El Dios del cielo te ha estado protegiendo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él es nuestro refugio en el día de la angustia, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es Dios. Es nuestra roca fuerte, el que nos protege, el que nos cuida, el que nos cubre, el que nos ayuda. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo el sombra del Omnipotente, y de ella me va a esperanza mía, castillo mío, y Dios el que encontraré, Él me librará de la peste de tu cara y del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El diablo, es el que te anda poniendo lazo terrorismo. ¿Qué hacen los cazadores? Los cazadores salen a los montes, arman lazos para coger el conejo, para coger el venado, para coger el diente, y ese otro día van y lo encuentran guindando así, y le dan un garrotazo en la cabeza y se lo llevan al otro para la casa para comérselo. Así anda el Satanás y el diablo, poniendo de lazos para destruirte. No solamente, escúchame bien, no solamente te quiere destruir con mujer, no solamente te quiere destruir con hombre, no, porque la gente cuando hablamos de destruir piensa que no, que me está poniendo una mujer, no, que me está poniendo... No, mira, el diablo te presenta negocio, el diablo te presenta oportunidades, el diablo te presenta muchas cosas. Y cuando digo diablo, no crea que se le va a presentar un hombre negro grande botando candela por la boca con un rabo prendido. No, se le va a presentar en la forma más simpática, en una forma sutil, que cuando usted nada se cuenta, ya está agarrado por el diablo, por la propia mano. ¿Sí me está entendiendo? Porque si él viniera, mire, si Satanás ahora mismo esa puerta se abriera y de entrada con un hombre negro de 2 metros con el rabo prendido y unos camellos así, le aseguro que el más valiente se volaría, quién sabe por dónde. Él no se entra así, él se entra en una forma sutil. Él se mete en cosas bonitas. ¿Cómo tentó a Eva y cómo hizo sacar a Eva? Dice que Eva vio el árbol del que Dios le dijo que no podía comer. Y cuando la culebra, Satanás se metió en la culebra para usar la culebra para tentarla. Dice que la culebra le habló a Eva. Y Eva vio el árbol y dice la Biblia que vio que era agradable al ojo y codiciable al paladar. En otras palabras, sintió el deseo de aprobarlo para ver, porque lo vio tan hermoso y bonito, cuando ya se le había dicho que no comiera de él. Entonces, de lo que el diablo sabe que tú no puedes hacer, te lo pone fácil. Lo que el diablo sabe que tú no puedes hacer, te lo pone bonito. Te lo viste de buen color, del color que a ti te gusta. A mí me gusta el color rojo, de ese color te viste el pecado. A ti te gusta el color azul, de azul te viste el pecado. A mí me gusta el amarillo, de amarillo te viste el pecado. ¿Verdad? Cuando tú vienes a darte cuenta, ya estás agarrado a su nombre. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que invocar en el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo en este pasaje nos está dando una ilustración,
nos está dando una enseñanza, cómo poder vencer, porque solo no podemos vencer. Mira, escucha bien, usted ve a la gente en las calles caminando, los ve bien vestidos, los ve bien olorosos, pero tremendos problemas que tienen en la casa. Cuando llegan a sus casas se sientan y no saben ni qué hacer, porque es tanto el problema, lo que los atormenta, que no tienen paz, porque hoy la gente vive de apariencia. A su nombre. Hoy la gente vive de apariencia, pero cuando usted sea sincera con Dios y dice: Señor, no puedo más, Señor, ya no puedo andar, no puedo con esta carga, ayúdame. Él dice su palabra: venid a mí, los que están trabajados y cargados, y no se van a descansar, porque fácil es mi yugo, y mi carga, y me daré descanso para reposarla. Cuando usted viene a Dios, usted encuentra descanso para tu alma. Cuando usted viene a Dios, encuentra descanso para tu vida. Y una promesa que dice: venid a mí y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa tan maravillosa que no solamente te va a salvar a ti, sino que cuando tú llegas a Cristo y comienzas a orar por tu familia, comienzas a interceder por tus hijos, comienzas a interceder por tu esposa, por tu esposo, comienzas a interceder por tus hermanos, por tu padre, por tu madre. Cuando tú vienes a darte cuenta, todos se están convirtiendo a Cristo porque están experimentando el poder del cambio que tú has recibido, y ellos también quieren tenerlo. Entonces, es una promesa maravillosa, porque sabe que el único que puede cambiar nuestra vida se llama el Señor. Lo que pasa es que, escuchen bien, como yo siempre he dicho, la gente viene a Dios no para que el Señor cambie su corazón, sino para que cambie su situación. Y Dios está interesado en cambiar tu corazón. La situación, dice en la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú te dejas transformar el corazón por Dios, entonces la situación cambia por sí sola. Cuando tú menos pensaste, ahí estaba la casa. Cuando tú menos pensaste, ahí estaba el carro. Cuando tú menos pensaste, ahí estaba el negocio. Cuando tú menos pensaste, ahí estaba la mesa, ahí estaba la nevera, ahí estaba la lavadora, ahí estaban los muebles. Cuando tú menos pensaste, tenías todo. ¿Por qué? Porque primero vas a buscarle a Dios, y lo demás Dios te lo trajo por añadidura. Pero nosotros muchas veces nos desesperamos buscando las añadiduras y no buscamos al Dios que da las añadiduras. A su nombre. Eso es lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque es que en los aires se mueven demonios, se mueven demonios de enfermedad, de problemas, de ruina, de destrucción, de maldición. ¿Saben qué? Verso 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tiene que tomar la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos la protección de Dios en nuestra vida, no vamos a poder resistir cuando venga la adversidad, cuando venga el problema, cuando venga la prueba, cuando venga, hermano. Usted sabe, yo siempre he dicho que a Job en un solo día le pasó todo. En un solo día se le murieron los 10 hijos. En un solo día se le murieron las 7,000 yuntas de bueyes. Se le murió todo el ganado, se le murieron todas las ovejas, se le murieron todos los trabajadores. Todas las casas se le destruyeron, todo se destruyó. Y siempre escapaba uno para traer la noticia: Señor, llegó un torbellino, destruyó a tus hijos, y solamente escapé yo para traerle la noticia. Llegó uno allá: Señor, llegó un temblor y destruyó todas tus ovejas, y solamente escapé yo para traerle la noticia. Fue un día de mala noticia. Escucha esto lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice: no os sorprendáis del juego de prueba que se os vendrá, como si una cosa extraña nos aconteciese. El juego de prueba, ¿usted sabe lo que es el juego de prueba? Cuando usted va al centro, va al almacén y compra el juego de muebles, le dan la silla, le dan la mesa. Y si compra la cama, le dan el nochero, le dan el peinador, le dan el espejo, le dan todo el juego completo. Y cuando viene el juego de prueba, hermano, viene todo completo. En ese mismo día te contaron la luz, te contaron el agua. En ese mismo día, si ibas a alquilar, te dijeron: desocupa porque ya te caíste un momento, no quiero que te caigas el otro. Ese mismo día te llevaron del colegio al hijo que se cayó y se partió el brazo en 3 pedazos. Ese mismo día, y tú sabes: ¡ay, qué pasa!
a su nombre, ahí está Dios. Ahí en ese momento usted tiene que clamar a Dios. En ese momento usted tiene que buscarle. En ese momento usted tiene que invocarle. En ese momento usted tiene que ir. Sí, Señor, usted es mi guerrero, usted es mi refugio, usted es mi protección, usted es mi escudo y mi verdad. Usted es el Todopoderoso. Usted pagó un precio de sangre por mí en la cruz del Calvario. A su nombre. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, hermano. Si no tomamos la armadura de Dios, no vamos a resistir la lucha, los ataques. Porque siempre los ataques van a venir. Sea usted evangélico o no sea evangélico, van a venir ataques, van a venir pruebas, van a venir enfermedades, van a venir cosas terribles. Pero una cosa es soportar la prueba con Dios y otra cosa es soportar la prueba sin Dios. Amén. Cuando usted viene a Dios, puede enfrentar la lucha, puede enfrentar la enfermedad, puede enfrentar la escasez y Dios le va a ayudar. Pero cuando usted está sin Cristo en el corazón y le viene la prueba, le viene la dificultad, le viene la escasez, le viene la ruina, usted, hermano, ahí es donde muchos cogen y se ahorcan. O se van y se le tiran un carro, porque no aguanta, porque no resiste, porque para recibir, aquí dice el apóstol Pablo, hay que tener la armadura de Dios. Eso dice. Y habiendo acabado todo, está firme. Cuando ya se acaba todo el proceso, cuando ya se acaba toda la lucha, cuando ya se acaba toda la calamidad, hay que estar firme en las manos de Dios. Y seguir adelante y decir, Señor, gracias, te amo. ¿Qué pasó con Job? A Job se le murió todo. Escuche bien, lo único que le quedó a Job de su vida vieja fue la esposa, para que lo atormentara más. Usted sabe, unos sin trabajo, uno sin ropa, uno sin comida, uno enfermo, sin salud y con una persona al lado que lo atormente, eso es cosa seria, hermano. Y lo único que el diablo le dejó a Job fue la mujer, que un día le dijo, maldice a tu Dios y muérete, porque Job quedó con una llaga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, se rascaba con un tiesto y hería. Todos los amigos se le abrieron, porque usted, hermano, no confía en personas, no confía en amigos. Hay personas que dicen ser amigos, pero cuando tú estás pasando una situación difícil se abren, porque nadie quiere estar con un derrotado, un fracasado. Y a Job se le abrió todo el mundo. Lo dejaron solo. Y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea siempre bendito el nombre de Jehová. No maldijo, sino que bendijo a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pase lo que pase, usted tiene que mantenerse, hermano, íntegro con Dios, adorando a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando ya pasó todo esto, entonces, hermano, se le murieron 10 hijos y le dio 10 hijos mejores. Se le murieron 7 varones y 3 hembras. Y le dio 7 varones y 3 hembras. Pero dice que esas 3 mujeres hembras eran, hermano, las más hermosas de toda esa región. Tan hermosas que no habían otras como ellas. Le dio, los bueyes se los dio multiplicados. Las ovejas se las dio multiplicadas. Y todo lo que le devolvió a Dios se lo dio multiplicado. Porque no soportó y estuvo firme. El problema no es soportar la prueba y quedar tembloso y quedar débil. Ay, ¿por qué no he ido más a la iglesia? Ay, porque estoy pasando un momento difícil. Sin embargo, tú lo ves allá en una esquina bebiéndose una cerveza, tú lo ves por allá paroleando, tú lo ves allá, pero para venir a la iglesia no tiene fuerza. Y esa no es la idea. La idea es que cuando pases la prueba, usted quede con fuerza para avanzar y seguir adelante y decir, yo sé. ¿Sabe qué dijo Job? A la final dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cuando usted está seguro que su Redentor vive, hermano, usted va a experimentar la respuesta de Dios. Nunca subestime al Dios de la provisión, nunca subestime al Dios de la respuesta, nunca subestime, hermano, no tenga por poco el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra, porque el Dios que cruzó sus pueblos por el mar rojo para salir de Egipto. A su nombre. El que todo lo puede. Para él no hay nada imposible. Así que lo que usted cree como imposible, hermano, en la mano de Dios es posible. Y le digo esto, ya voy a terminar, pero le digo esto, y Dios no solamente quita dolor de muela, y Dios no solamente, hermano, quita dolor de cabeza, y Dios no solamente resucita muertos, Dios hace de todo. Cuando estamos pasando por un proceso difícil,
Yo le doy como ejemplo, hermano, Dios a mí me ha arreglado hasta abanico. Dios a mí una vez me llenó un cilindro. Y usted me puede, quizá me puede levantar piedra y decirme loco. Pero le estoy diciendo cosas reales. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios, que los que vamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Dios le dice a la Biblia, hermano, que tenemos que vivir por la fe. Y se acabó el cilindro, y yo venía de un ayuno, y no había comida, no se acabó el cilindro. Todavía no me había casado, solamente yo con uno. Y yo le dije, no, pues usted es de poca fe. Volví el cilindro y era verdad que no tenía nada. Abrí la estufa, prendí, y el cilindro demoró 15 días más. Y era verdad que no tenía nada. Cuando se acabó el cilindro, entonces ya había con qué llenarlo. Ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que yo creo. Amén. Cuando me casé, que me vino el primer pelado, teníamos un abanico que la hélice hace así que se le paró un abanico y lo apagaba, un mosquito y lo apagaba. Y un día yo llorando con esa calor, comencé a orar, hermano, cuando de pronto el abanico comenzó a funcionar. Vuelvo y le digo, y si quiere tratarme de embustero, tráteme. Si me quiere tratar de loco, tráteme. Pero si usted no ha vivido eso, no me va a creer. Pero cuando usted lo viva, cuando usted lo experimente, va a decir verdaderamente que lo que dice ese pastor es real. Ay, su nombre. En una ocasión llegué donde una hermana que estaba preocupada porque la nevera se le había dañado. Hermano, vamos a orar. Y le oramos, lloramos, y dije, chúpela, le chupó y arrancó. Y comenzó a trabajar. Cuando al tiempo que llegó el mecánico dijo, no, yo no le encuentro nada, ya está trabajando bien. Porque lo que Dios arregla, queda arregla. El mejor técnico es Dios. Por eso yo soy testimonio vivo de que Dios no solamente quita dolor de cabeza, Dios no solamente, hermano, quita dolor en la rodilla, quita dolor en el estómago. Dios hace lo que Dios quiere. Dios aún paga deuda. Pero no se ponga fiel para que Dios le pague. Si Dios le pague, a su nombre. Porque esto lo hace Dios cuando estamos en un proceso extremo. Esto lo hace Dios cuando estamos en una dificultad. Y Dios provee, y Dios suple. A ver, y usted va a decir, no, ya Dios, ya me pagaron. ¿Quién es el Dios? Ese es Dios. Ese es un Dios que nosotros tenemos. Un Dios grande. Pero hay que agarrarnos de su mano. Hay que agarrarnos de Él, vivir para Él siempre. Amén. Ya voy a terminar. Dice, verso 14 dice, está pues firme, ceñid vuestros lomos con la verdad. Mire que aquí habla con la verdad. Mientras que nosotros seamos embusteros, no vamos a poder tener triunfo. Y cuando hablo de embusteros, no estoy hablando de inconversos, sino estoy hablando de evangélicos embusteros, que los hay un montón. Dice, y vestido con la coraza de justicia, y calzar los pies con el apresto del evangelio. O sea, hay que seguirse con el verdadero evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos. No dice 2, 3, 4, dice todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverando con toda oración y súplica. A veces nos motivamos y lloramos un día, oramos 2 días y luego dejamos de orar. Mira, a veces somos como digo yo, esta expresión, candeletusa. Usted sabe que usted junta un fogón de tusa y le echa aceteme y le echa un fósforo y eso levanta la llamarada. A los 2 minutos usted no encuentra sino un cenicero. Así personas que son candeletusas, se emocionan por un día, por 2 días, por 3 días y luego otra vez usted apagado. Vamos a la iglesia, no voy. Estoy ocupado, estoy bien, y así no podemos, hermanos, mover la mano de Dios. Porque para poder mover la mano de Dios tenemos que ser constantes. Dice aquí el apóstol Pablo, constante en todo tiempo, perseverando. Perseverar significa estar siempre allí en la acción, en la práctica, para que Dios comience a bendecirnos, Dios comience a hacer la obra en nosotros. Dice su palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y crea que la obra que ha comenzado en usted no la va a dejar a media, no la va a dejar incompleta. La obra que comenzó en usted, Él la va a terminar, porque Él es el mejor arquitecto. Al nombre.
y Él tiene todos los materiales del mundo para comenzar y terminar. Se no es que comenzó y se le acabó la plata y dejó la obra muerta, no. Él comienza la obra y la termina porque Él tiene con qué hacerlo. ¿Amén? Entonces, la obra que comenzó en ti, Él la va a terminar. La obra que comenzó en mí, Él la va a terminar. Pero usted tiene siempre que estar allí agarrado de la mano del Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a ver. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a orar.